Mi nombre ya no importa. Es solo un eco en un pasillo que dejé de recorrer hace mucho tiempo. Tengo 99 años, pero esa cifra es una mentira, una cruel broma del tiempo. He vivido los últimos 30 años atrapado en este cuerpo, pero mi alma, mi verdadera esencia, murió la noche en que me concedieron el don de no morir jamás. Le hablo a usted ahora, desde una habitación blanca, estéril, donde las paredes no tienen esquinas y el tiempo no tiene peso. Me vigilan, por supuesto. Siempre lo hacen. Pero han subestimado la tecnología que yo mismo ayudé a crear. Esta transmisión, esta confesión que llega a usted como un susurro en la vasta red digital, es mi último acto de rebelión, es mi testamento, y más importante aún, es mi advertencia. Y usted, por alguna razón que el universo en su infinita y a veces terrible sabiduría ha decidido, es quien debe escucharla. Le ruego que no apague esto, no lo descarte como el delirio de un anciano. Lo que voy a revelarle en los próximos minutos no solo cambiará su percepción del mundo, sino que podría, si presta atención, salvar su alma. Porque la inmortalidad existe. No es un mito de alquimistas ni un sueño de poetas, es una ciencia oscura, sangrienta y terrible, que he dominado y de la que ahora soy un prisionero eterno. En los próximos 60 minutos le mostraré las pruebas, le revelaré los nombres y le enseñaré los mecanismos de un proyecto tan secreto que su sola mención podría costarme un castigo peor que la muerte misma. Le prometo que al final de esta confesión, usted verá las caras sonrientes en las portadas de las revistas y en las cumbres de poder con otros ojos. Verá la verdad detrás de su longevidad antinatural, la juventud imposible que ostentan como un trofeo. ¿Cree que soy un farsante? Yo también lo pensaría, pero mi autoridad no proviene de la locura, sino de la experiencia directa y del conocimiento prohibido. Fui un gerontólogo de renombre, un hombre que dedicó su vida a desentrañar los secretos del envejecimiento. Mis investigaciones, las que se publicaron, se mencionan en textos que van desde el Códice Umbra del siglo XVI, un compendio de saberes arcanos sobre la vitalidad, hasta los últimos informes del Instituto Max Planck sobre regeneración mitocondrial. Logré unir el conocimiento antiguo sobre la fuerza vital, esa energía que los místicos llamaban prana o chi, con la bioingeniería más avanzada de nuestra era. He visto con mis propios ojos cómo la ciencia moderna confirma lo que los sacerdotes egipcios susurraban en sus cámaras funerarias. Que la vida puede ser transferida, que puede ser robada, y yo, en mi arrogancia y mi profunda desesperación, construí la máquina para hacerlo. Recuerdo el calor de la mano de mi esposa, Elena, cuando se enfriaba entre las mías. Era un calor que se iba, una vida que se escapaba como arena fina entre los dedos. Su cuerpo se marchitaba por una enfermedad que la ciencia no podía detener. Juré en su lecho de muerte, mientras sus ojos perdían su brillo, que vencería a la muerte misma, que encontraría la forma de revertir el tiempo. Esa promesa, que nació del amor más puro que un hombre puede sentir, se convirtió sin que yo lo supiera, en la semilla del mal más absoluto. Cada vez que cierro los ojos, no veo la oscuridad, sino el brillo febril de su mirada, suplicándome que la dejara ir en paz, mientras yo, en mi soberbia, le prometía una eternidad que no entendía y cuyo precio era inimaginable. No le pido que me crea ciegamente, le pido que escuche con el corazón abierto y la mente despierta, porque la élite de este mundo, los hombres y mujeres que usted cree que lo gobiernan con dinero y política, lo hacen con algo mucho más primario, con vidas robadas. Y el Proyecto Fénix es su templo y a la vez su matadero. Prepárese, porque lo que viene a continuación no es para los débiles de espíritu. Es la verdad cruda y sin adornos. Y la verdad, como descubrirá, a menudo es un monstruo que ha estado escondido a plena vista. Para entender cómo llegamos a este punto, primero debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que yo naciera, a los orígenes mismos de esta oscura ambición. Debemos explorar cómo el anhelo más antiguo de la humanidad se convirtió en la ciencia más secreta y depravada de la historia. Todo comenzó con ella, con Elena, mi amor, mi vida, mi universo entero. Corría el año 1989 cuando los médicos le dieron el diagnóstico. Una enfermedad degenerativa rara, una sentencia de muerte lenta y cruel que marchitaba su cuerpo día a día, como una flor privada de agua y sol. Yo era en ese entonces un científico respetado, un hombre que creía en la lógica, en los datos empíricos, en las leyes inmutables de la biología. La muerte para mí era un simple fallo del sistema, un problema que, con los recursos y el intelecto adecuados, podría y debía resolverse. ¡Qué ingenuo fui! Mi miedo a perderla, un miedo tan profundo que se sentía como un abismo abriéndose en mi pecho, se convirtió en una obsesión. Me sumergí en mi laboratorio, día y noche, buscando una cura no solo para su mal, sino para la vejez misma, la enfermedad fundamental de la que todas las demás emanan. Mi búsqueda me llevó por caminos inesperados, lejos de las revistas científicas y los congresos académicos. Desesperado comencé a adentrarme en la historia, en los textos antiguos, buscando una chispa de conocimiento que la ciencia moderna hubiera pasado por alto, y descubrí que mi obsesión no era nueva. Era el eco de un grito que la humanidad ha lanzado a los cielos desde sus inicios. Leí la epopeya de Gilgamesh,
escrita alrededor del 2200 a.C., y comprendí que no era un mito, sino el diario de un rey devastado que buscó la flor de la eterna juventud tras la muerte de su amigo Enkidu. Estudié los diarios cifrados de alquimistas como Nicolas Flamel, quien en el siglo XIV supuestamente descubrió la piedra filosofal. La historia popular dice que buscaban oro, pero es una mentira para ocultar una verdad más profunda. No buscaban transformar el plomo en oro, sino la carne mortal en vida eterna. Analicé los textos de la China imperial, donde el emperador Qin Shi Huang, en el siglo III antes de nuestra era, envió flotas enteras con miles de jóvenes a bordo en busca de Penglai, la mítica isla de los inmortales, de la que nunca regresaron. Sacrificó miles de vidas en su desesperado intento por burlar a la tumba. Todos ellos, desde faraones a emperadores, desde alquimistas a hechiceros, compartían una creencia fundamental que la ciencia moderna había descartado como superstición: la existencia de una fuerza vital, una energía intrínseca a la juventud que se desvanece con el tiempo. Los egipcios la llamaban Ka, los hindúes prana, los alquimistas el quinto elemento. Se dieron cuenta de que esta fuerza no se podía crear de la nada, solo se podía transferir. Y aquí es donde la historia, la verdadera historia, se vuelve oscura y sangrienta. Encontré registros fragmentados, papiros medio quemados y tablillas cuneiformes que hablaban de rituales, de sacrificios en la antigua Babilonia, de cultos romanos secretos donde la sangre de jóvenes gladiadores era bebida por patricios ancianos con la esperanza de absorber su vigor. No eran simples actos de barbarie, eran los primeros y crudos experimentos de una ciencia terrible. Una noche, rodeado de libros polvorientos en la biblioteca de mi laboratorio, encontré un grabado en un grimorio medieval alemán del siglo XV. La imagen me heló la sangre, no por horror, sino por la claridad de su mensaje. Mostraba a un anciano rey en un trono ornamentado, con el rostro consumido por la edad. De su cuerpo salían una serie de tubos de aspecto orgánico que se conectaban a un joven encadenado a sus pies. El joven estaba pálido, exánime, mientras que una energía, representada por el artista como una luz dorada y etérea, fluía a través de los tubos desde el muchacho hacia el rey. En ese instante no sentí repulsión. Sentí una epifanía. Vi la solución. Vi una forma de salvar a Helena. Y en esa chispa de entendimiento, en esa revelación terrible, mi humanidad comenzó a apagarse. Me convertí en el rey de ese grabado, dispuesto a encadenar al mundo entero con tal de salvar a mi reina. La historia oficial nos habla de la búsqueda de la inmortalidad como una metáfora, un anhelo espiritual. Es una mentira. Siempre fue una búsqueda literal, tecnológica. Los mitos del vampirismo, las leyendas de seres que se alimentan de la vida de otros para perpetuar la suya, no son fantasía, son la memoria distorsionada de intentos reales, de verdades que eran demasiado aterradoras para ser contadas de forma directa. Yo, en mi laboratorio del siglo XX, con mis secuenciadores de ADN y mis centrifugadoras de plasma, estaba a punto de redescubrir y perfeccionar esa ciencia ancestral y prohibida. Creía que era un pionero, un genio solitario al borde del mayor descubrimiento de la historia, pero no sabía que no estaba solo en mi búsqueda. Otros, con recursos infinitos y una moralidad inexistente, me estaban observando y esperaban el momento adecuado para hacer su oferta. La oferta llegó en una tarde de lluvia de 1993. Un coche negro, sin matrícula, de un lujo silencioso y amenazante, se detuvo frente a mi laboratorio. De él descendió un hombre que se presentó simplemente como Silas. No tenía apellido, o no quiso dármelo. Su rostro era extrañamente liso para alguien que aparentaba unos 60 años, y sus ojos, de un gris acerado, parecían verlo todo, especialmente la desesperación que yo intentaba ocultar tras una fachada de rigor científico. Dijo representar a un consorcio de benefactores anónimos, una organización a la que llamó el Consorcio Fénix. Sabían de mi investigación, de mis teorías sobre la regeneración celular a través de la transferencia de lo que yo llamaba factores mitocondriales. Sabían de Helena. Me ofrecieron lo que ningún gobierno o universidad podía darme: recursos ilimitados, laboratorios de última generación, los mejores equipos del mundo, un cheque en blanco para mi investigación. A cambio solo pedían la patente exclusiva y la propiedad total de mis descubrimientos. Acepté. Como no iba a hacerlo, era la única oportunidad de salvarla. Me trasladaron a una instalación secreta, un complejo subterráneo excavado en las entrañas de los Alpes suizos, un lugar que no aparecía en ningún mapa. Allí conocí al resto del equipo, brillantes científicos como yo, cada uno atraído por una promesa similar: curar el cáncer, erradicar el Alzheimer, salvar a un ser querido. Éramos los mejores en nuestros campos, y todos estábamos ciegos por la esperanza, una venda que nos pusimos voluntariamente. El consorcio nos dio todo lo que pedimos, y durante meses los avances fueron espectaculares. Logramos aislar lo que llamamos cronocitos, unas partículas subcelulares que parecían ser las portadoras de esa fuerza vital de la que hablaban los antiguos. Estábamos en la cúspide de prolongar la vida de forma radical,
Pero entonces, el verdadero y oscuro objetivo del consorcio comenzó a revelarse. Silas y los suyos no estaban interesados en prolongar la vida, querían la inmortalidad. No les bastaba con añadir 20 o 30 años, querían detener el reloj para siempre. Y su método no era el que yo había imaginado en mis más febriles sueños científicos. Mis investigaciones se basaban en cultivos celulares, en procesos de laboratorio estériles y controlados. Ellos trajeron los sujetos de prueba, jóvenes, sanos, llenos de vida, personas desaparecidas de los rincones olvidados del mundo, almas por las que nadie preguntaría. La versión oficial que nos dieron era que eran voluntarios en fase terminal que donaban sus cuerpos a la ciencia. Una mentira conveniente, una mentira piadosa que nos tragamos porque queríamos, necesitábamos, creerla para poder seguir adelante. Recuerdo la primera transferencia. Me dijeron que era una simulación final, una prueba de calibración del sistema. Vi a una joven en una cápsula de cristal, con los ojos llenos de un terror mudo y paralizante. Al otro lado, en una cápsula idéntica, un anciano miembro del consorcio, con la piel arrugada como el pergamino y una mirada de codicia insaciable. Conecté los cables. Activé la máquina que yo había diseñado. La máquina que iba a salvar a mi Elena. Hubo un zumbido bajo y profundo, una luz dorada y pulsante que llenó los tubos de cuarzo que unían las cápsulas. El anciano se irguió. Su piel pareció tensarse. Un color sano y rosado volvió a sus mejillas. La joven, por otro lado, se marchitó ante mis ojos. En cuestión de minutos, envejeció 70 años. Su pelo se volvió blanco y quebradizo. Su piel se arrugó. Y luego, su cuerpo se disolvió, convirtiéndose en un fino polvo gris que se asentó en el fondo de la cápsula. En ese instante comprendí. No había creado una cura. Había creado un arma. Un instrumento de asesinato a un nivel metafísico que ni siquiera podía empezar a comprender. Nos dijeron que era un mal necesario, un sacrificio por un bien mayor, que estábamos creando una nueva era para la humanidad, liderada por las mentes más brillantes, ahora liberadas de las cadenas del tiempo. Pero la verdad era mucho más simple y egoísta. Era un grupo de multimillonarios que habían comprado el mundo y ahora querían comprar la eternidad. Se habían convertido en los reyes de aquellos grabados antiguos, y nosotros, sus científicos, éramos los herreros que forjábamos las cadenas y los tubos. Estaba atrapado, sabía demasiado, y Elena seguía empeorando en su cama de hospital. Me prometieron que ella sería la siguiente en recibir el don, pero de una forma refinada, sin sacrificio, usando una versión mejorada. Me aferré a esa mentira como un hombre que se ahoga, se aferra a una tabla podrida. Y ahora le mostraré a usted los resultados de esa ciencia, las pruebas tangibles de sus crímenes. La tecnología que desarrollamos, a la que ellos bautizaron con el pomposo nombre de la cosechadora anímica, era una abominación, una fusión profana de ciencia de vanguardia y ritual pagano. Imagine usted un dispositivo que se parece a una máquina de resonancia magnética, pero construida en obsidiana negra pulida y acero quirúrgico. En su centro no había una camilla, sino un altar de mármol frío, grabado con símbolos que más tarde descubrí que no provenían de ningún lenguaje científico, sino de la demonología sumeria. El sujeto, a quien ellos cínicamente llamaban el donante, era colocado en el altar. Una serie de agujas, finas como cabellos de ángel, se insertaban en puntos clave del cuerpo que coinciden con los chakras de la tradición oriental, la base del cráneo, el corazón, el plexo solar. No extraían sangre, extraían algo mucho más sutil, mucho más fundamental. La máquina generaba un campo de taquiones que, en teoría, desacoplaba el componente bioenergético del cuerpo, nuestra fuerza vital, de su anclaje físico. Esta energía, que se manifestaba como una sustancia luminosa y dorada, que solo era visible a través de filtros de cuarzo especiales, era entonces canalizada a través de tubos enfriados con helio líquido hacia el receptor. He visto estos rituales docenas de veces, en bases secretas repartidas por todo el mundo, lugares que existen fuera de la jurisdicción de cualquier nación. Hay una en una isla privada cerca de las Maldivas, un paraíso artificial llamado Aetel, donde los miembros del consorcio celebran sus renovaciones bajo las estrellas. Hay otra en un búnker a 2 kilómetros bajo el desierto de Atacama, y una tercera en un castillo restaurado en los Cárpatos, un guiño irónico a las leyendas que ellos mismos ayudaron a crear. Usted se preguntará dónde están las pruebas. Le aseguro que existen. Durante mis años de servidumbre, logré copiar archivos encriptados. Tengo los manifiestos de vuelo de los jets privados que transportaban a los donantes desde todos los rincones del globo. Tengo los informes médicos, antes y después, de los miembros del consorcio. Hombres de 90 años que, tras el procedimiento, presentaban biomarcadores de alguien de 40. Tengo grabaciones de audio de las reuniones del consejo, donde discutían la adquisición de activos, así llamaban a los secuestros, como si hablaran de comprar acciones en la bolsa. Hablaban de la necesidad de pureza, de por qué los jóvenes sanos y vibrantes proporcionaban una transferencia más limpia y duradera. Hay un rostro que nunca, jamás podré olvidar. Un joven músico callejero de Río de Janeiro.
Se llamaba Leo. Lo trajeron a la base de Atacama. Le habían prometido un contrato discográfico con una compañía fantasma. Era vibrante, lleno de vida, siempre tarareando una melodía que componía en su cabeza. La noche de su transferencia, me miró a los ojos mientras lo ataban al altar. No había miedo en su mirada, solo confusión. Me preguntó si yo era el productor musical del que le habían hablado. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Mientras la máquina se encendía, comenzó a tararear su última canción. El sonido se fue apagando lentamente, nota a nota, reemplazado por el zumbido creciente de la cosechadora. A veces, en el silencio absoluto de mi habitación blanca, todavía oigo esa melodía. Es la banda sonora de mi condenación eterna. Los escépticos, los hombres de ciencia como yo solía ser, dirán que esto es imposible, que viola la primera ley de la termodinámica. Y yo les diría que están equivocados. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O en este caso, se transfiere. Es la ley más fundamental del universo, aplicada de la forma más perversa que se pueda imaginar. ¿Quiere una prueba moderna? Investigue usted las tasas de desaparición de jóvenes en zonas de influencia de ciertas corporaciones globales. Compare las fechas con las apariciones públicas de sus directores ejecutivos, que parecen no envejecer. Es un patrón, oculto a simple vista. Yo les di la ciencia para hacerlo posible. Les di la justificación para sus monstruosidades. Y cada día, mi complicidad me pesa más que la propia inmortalidad. Pero para entender por qué este acto no solo destruye al donante, sino que también aniquila el alma del receptor, debe comprender los mecanismos más profundos que están en juego. Para que usted entienda la verdadera naturaleza de esta atrocidad, debe comprender la física espiritual que hay detrás, la ley universal que profanamos. Como científico, al principio intenté explicarlo todo a través de la biología. Hablaba de la elongación de los telómeros, de la reversión del estrés oxidativo, de la comunicación intercelular. Pero eso era solo rascar la superficie, era describir la sombra en la pared sin entender el objeto que la proyectaba. El consorcio Fénix, a través de sus generaciones de poder acumulado, había accedido a un conocimiento mucho más profundo, un conocimiento que la ciencia convencional considera herejía. Ellos sabían que el universo no es solo materia y energía, como nos enseñan en la escuela, sino también conciencia. Y la fuerza vital es el puente sagrado que une ambas dimensiones. Imagine, si puede, que el alma, o la conciencia, es como un jinete, y el cuerpo es su caballo. Con el tiempo, el caballo envejece, se cansa y finalmente su viaje termina. Lo que nosotros descubrimos no fue como rejuvenecer el caballo. Lo que hicimos fue algo mucho más terrible, forzar al jinete a abandonar su montura y tomar una nueva. Pero en este caso, ni siquiera tomaban un caballo nuevo y fresco. Lo que hacían era robar la vitalidad, la fuerza, la juventud de otro caballo para remendar el suyo, una y otra vez. El problema, la ley cósmica que en nuestra arrogancia ignoramos, es que el jinete queda manchado por el acto. El alma se corrompe con cada vida robada. Cada vida que se consume deja una cicatriz en el alma del ladrón. Al principio es una pequeña mancha oscura, casi imperceptible. Pero con cada transferencia, con cada renovación, la mancha crece, se extiende como una gangrena espiritual, hasta que consume por completo la luz interior. Los miembros del consorcio Fénix, estos seres que usted ve sonriendo desde sus yates y sus juntas directivas, están espiritualmente muertos. Son cáscaras, ecos de lo que una vez fueron, animados por la energía vital de cientos de jóvenes inocentes. Por eso necesitan el lujo extremo, el poder desmedido, los estímulos constantes y cada vez más depravados, porque por dentro no sienten nada. Es un vacío absoluto, un agujero negro de codicia que nunca puede ser llenado. Después de mi propia transformación, la primera que realizaron con el proceso ya perfeccionado y supuestamente seguro, me miré al espejo. Físicamente parecía tener 40 años. Las arrugas de mi rostro habían desaparecido, mi pelo había recuperado su color oscuro, mi cuerpo se sentía fuerte. Pero mis ojos eran los de un anciano de 1000 años. No había alegría en ellos, ni tristeza, ni amor, solo un cansancio infinito, una desolación tan profunda que el propio vidrio del espejo parecía enfriarse ante ella. Intenté llorar por lo que había hecho, por la monstruosidad en la que me había convertido, pero las lágrimas no vinieron. El mecanismo emocional estaba roto, quemado por el torrente de una vida que no era la mía. En ese momento me di cuenta de la verdad definitiva. La inmortalidad que habíamos alcanzado no era la vida eterna, era la muerte eterna. Un estado de ser sin fin, desprovisto de todo lo que hace que la vida merezca la pena. Esta es la verdad esotérica del proyecto Fénix. Han violado una ley fundamental del universo, que cada alma tiene su propio viaje sagrado, con un principio y un fin. Al negarse a aceptar su final, se han desvinculado del flujo natural de la existencia. Se han convertido en anomalías, en tumores en el tejido de la realidad. Y el universo, créame, siempre busca la forma de corregir tales desequilibrios. Su caída no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo.
y será una caída terrible. Lo que yo hago ahora, al revelarle esto, es quizás un intento desesperado de alinearme con esa corrección cósmica, antes de que sea demasiado tarde para mi propia esencia fragmentada. Y ahora usted necesita ver cómo estas anomalías, estos seres vacíos, moldean el mundo en el que vive cada día. Quizás usted se pregunte cómo algo tan monstruoso puede existir en nuestro mundo moderno, con sus satélites y su vigilancia constante, sin que nadie se dé cuenta. La respuesta es tan simple como aterradora. Está a la vista de todos, pero hemos sido condicionados para no verlo. Encienda la televisión, abra una revista de negocios, mire las noticias. Observe a ciertos magnates de la tecnología, a ciertos líderes financieros, a ciertas figuras del entretenimiento que han estado bajo los focos durante 50 o 60 años. ¿No le parece extraño que apenas hayan envejecido en las últimas 2 o 3 décadas? La explicación oficial que nos dan los medios es siempre la misma. Buena genética, dietas estrictas de miles de dólares al día, la mejor cirugía plástica que el dinero puede comprar. Pero mire sus ojos. Le ruego que mire más allá de la piel estirada y el pelo teñido. Verá el mismo vacío que yo veo en el espejo cada mañana. Una ausencia de luz, una quietud antinatural. El Proyecto Fénix no es solo un club de inmortales egoístas. Es el motor oculto que impulsa la geopolítica y la economía mundial. ¿Por qué cree que ciertas corporaciones multinacionales invierten miles de millones de dólares en países del tercer mundo bajo la apariencia de filantropía? No buscan recursos naturales como el petróleo o los minerales. Esos son solo una tapadera. Buscan el recurso más valioso de todos. El único que no pueden fabricar, la vida humana joven, sana y sobre todo, anónima. Crean zonas de conflicto, fomentan crisis de refugiados, perpetúan focos de pobreza extrema. No lo hacen por poder o dinero, que ya les sobra para varias vidas. Lo hacen para garantizar un suministro constante y discreto de donantes para sus rituales de renovación. La guerra, el hambre, el caos, son sus granjas humanas. Esto le afecta a usted directamente, aunque no lo sepa. Las tecnologías que se filtran desde sus laboratorios secretos a nuestro mundo cotidiano son parte de su sistema de control y selección. La tecnología de reconocimiento facial, el análisis de datos masivos que recopilan las redes sociales, la monitorización biométrica a través de nuestros teléfonos y relojes inteligentes, no fueron creadas principalmente para su seguridad o comodidad. Son herramientas para identificar y catalogar a la población mundial, para seleccionar a los donantes más compatibles y con menor riesgo de ser echados en falta. Cada vez que usted acepta los términos y condiciones de una aplicación sin leer, cada vez que comparte su ubicación, sus gustos, sus sueños en las redes sociales, está alimentando a la bestia. Está facilitando su trabajo de cosecha. Hace unos años vi una entrevista con un famoso financiero, uno de los miembros fundadores del consorcio. Tenía 120 años, aunque aparentaba 60. El periodista, un joven ingenuo, le preguntó cuál era el secreto de su éxito y su increíble vitalidad. Él sonrió, una sonrisa vacía y depredadora que no llegó a sus ojos, y dijo: «El secreto es simple. Nunca me apego a las inversiones perdedoras. Siempre sé cuándo cortar las pérdidas y reinvertir en activos con mayor potencial de crecimiento a largo plazo». Todo el mundo en el estudio aplaudió su astucia financiera. Yo sentí náuseas, porque sabía que no hablaba de acciones ni de bonos. Hablaba de personas. Hablaba de las vidas que había consumido para seguir existiendo. Y el mundo lo aclamaba como un genio, un visionario. No le cuento esto para asustarle, sino para despertarle. El mundo no funciona como usted cree. Hay una capa de realidad por debajo de la que nos muestran, una capa donde los monstruos son reales y caminan entre nosotros. Llevan trajes caros, donan a la caridad y hablan de progreso en foros económicos mundiales. Pero su progreso se construye sobre una montaña de cadáveres invisibles, y su tiempo, su precioso tiempo, lo han robado. Ahora que lo sabe, no podrá dejar de verlo. Verá las señales, las miradas vacías, la juventud antinatural. Verá la verdad. Y ahora es crucial que entienda cómo eligen a sus víctimas para que usted y los suyos nunca caigan en su red. No le voy a dar instrucciones para que usted replique este horror. Mi propósito es el contrario. Le voy a describir su método, su manual de caza, para que lo reconozca, para que se proteja. Porque su proceso de reclutamiento es una obra de ingeniería social diabólica, perfeccionada a lo largo de décadas. Así es como lo hacen, paso a paso, para que usted pueda ver las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Primero, la selección. Utilizan los algoritmos de los que le hablé, los datos que usted regala cada día, para buscar perfiles muy específicos. Buscan jóvenes, generalmente entre los 18 y los 25 años, en la cima de su salud y vitalidad. Pero lo más importante es que buscan a los que están socialmente aislados. Artistas que luchan por abrirse paso, viajeros solitarios que han cortado lazos con sus familias, jóvenes idealistas que se sienten desconectados del mundo. Son los objetivos perfectos porque su desaparición apenas genera ruido en el sistema. Son una estadística, una nota a pie de página en un informe de personas desaparecidas. Segundo, el cebo.
Una vez que han identificado un objetivo, se acercan a él a través de una de sus muchas organizaciones tapadera. Puede ser una beca de arte con todos los gastos pagados en una isla exótica, una oportunidad de trabajo para una organización no gubernamental en una zona remota, o un retiro espiritual exclusivo y gratuito para mentes brillantes. Siempre es una oferta demasiado buena para ser verdad. Apelan a los sueños más profundos de la víctima. Le ofrecen exactamente aquello que más anhela en el mundo. La promesa es el queso en la trampa, un cebo irresistible para un alma hambrienta de propósito. Tercero, el aislamiento. Una vez que la víctima acepta, la trasladan a una de sus instalaciones secretas. La isla Aethel en las Maldivas es su favorita para este propósito. Al principio, todo es un paraíso. Lujo, buena comida, gente interesante y halagadora. Les hacen sentir especiales, elegidos, parte de una élite intelectual o espiritual. Durante esta fase, que puede durar semanas, les someten a sutiles exámenes médicos y psicológicos, siempre disfrazados de actividades de bienestar, meditación o desarrollo personal. Miden su calidad energética, su compatibilidad con el receptor designado, sin que la víctima sospeche nada. Cuarto, la preparación. Unos días antes del ritual, comienzan a preparar al donante. Le administran una dieta especial y ciertos fármacos de diseño que, según les dicen, son para purificar el cuerpo y la mente para la ceremonia de iniciación. En realidad, estos compuestos hacen que la fuerza vital sea más maleable, más fácil de extraer. El sujeto comienza a sentirse eufórico, lleno de una energía y una claridad mental que nunca antes había experimentado. Es la última y más cruel de las bromas. Le hacen sentir más vivo que nunca, justo antes de arrebatarle la vida por completo. La noche del ritual se celebra una gran fiesta. Se le dice al donante que es en su honor, una ceremonia de iniciación a un nuevo nivel de conciencia. Se le viste con túnicas blancas de seda y se le conduce a la zona del ritual, que está disfrazada de templo o santuario antiguo. La música hipnótica, las luces suaves, la atmósfera cargada de incienso y expectación. Todo está diseñado para bajar sus defensas, para que acepte su destino con una sonrisa de felicidad. He visto a jóvenes caminar hacia el altar de obsidiana, creyendo que estaban a punto de alcanzar la iluminación. La verdad solo les golpeaba en el último segundo, cuando las agujas finas como cabellos emergían silenciosamente de la piedra y sentían el primer tirón, un frío antinatural que comenzaba a extenderse desde su interior, el frío del vacío. Y finalmente, la cosecha. El ritual que ya le he descrito, rápido, eficiente, clínico en su brutalidad. El cuerpo se desintegra, sin dejar rastro. Para el resto del mundo, es simplemente otra persona que decidió abandonar su antigua vida y desaparecer. Una postal escrita durante la fase de aislamiento y enviada semanas después calma cualquier sospecha inicial de la familia. Un caso cerrado. Si alguna vez se encuentra con una oportunidad que parece un sueño hecho realidad, que le pide que deje todo atrás y se aísle del mundo, dude. Si le prometen el cielo en la tierra a cambio de su confianza ciega, huya, porque el precio de ese paraíso es su propia alma. Y ahora, debo confesarle, el precio que yo pagué, la revelación final que me ha mantenido prisionero durante todos estos años. Llegamos al final de mi confesión. Y debo revelarle la parte más oscura de mi historia, la verdad que me ha convertido en este muerto viviente que le habla ahora. Después de la primera transferencia exitosa, el consorcio me consideró demasiado valioso para dejarme morir. Y mi amada Elena, mi razón para empezar todo esto, estaba en su fase terminal. Su luz se extinguía con cada hora que pasaba. Silas se me acercó con una oferta final, una que presentó como un acto de compasión. Me propuso someterme al proceso yo mismo, convertirme en uno de ellos. A cambio, usarían la tecnología ya perfeccionada para salvar a Elena, para darnos la eternidad juntos, como yo siempre había soñado. Ciego de dolor y agotado por una culpa que me carcomía los huesos, acepté. Me tumbaron en el altar de obsidiana, en la cápsula del receptor. No sentí dolor. Solo un torrente de energía pura, una vitalidad abrumadora que inundó cada célula de mi cuerpo. Fue como beber directamente de la fuente de la juventud. Cuando me levanté, era joven de nuevo, fuerte, pero sentí un frío interior, un vacío que ninguna vitalidad física podía llenar. Lo primero que hice fue preguntar por Elena. Silas sonrió, esa sonrisa suya, que no era más que un movimiento de músculos faciales, y me entregó un archivo digital. El proceso fue un éxito rotundo, dijo con su voz monótona. Usamos la fuente de energía más pura y compatible que pudimos encontrar para garantizar su estabilidad. La primera en recibir el proceso perfeccionado fue ella, su esposa. Abrí el archivo. Dentro había una foto. La foto del donante cuya vida acababa de absorber para convertirme en inmortal. Era Elena. La habían tomado semanas antes, en un momento de lucidez que le indujeron con fármacos. Sonreía. Era la sonrisa que yo amaba, la que había intentado salvar a cualquier precio. Se la habían llevado de la clínica sin que yo lo supiera. Habían usado su propia fuerza vital, el amor de mi vida, como combustible para mi inmortalidad.
El grito que salió de mi garganta no fue humano, fue el sonido de un alma rompiéndose en 1.000.000 de pedazos irreparables. Me habían dado la eternidad, sí, pero me la habían dado alimentándome de la única razón por la que yo la deseaba. Mi inmortalidad es su tumba. Cada segundo que vivo es un segundo que le he robado a ella. Ahora usted lo sabe todo. Sabe que el mundo está gobernado por fantasmas con trajes caros, por vampiros energéticos que se alimentan de los sueños de los jóvenes. El hecho de que usted haya escuchado hasta el final no es una coincidencia, es un designio. Este conocimiento ahora vive en usted y es un fuego que no puede extinguirse. Es un escudo y una responsabilidad. Me persiguen, por supuesto. Esta transmisión no durará mucho más, pero no me importa. Mi único propósito ahora es que esta verdad salga a la luz. Que usted, que ha sido elegido para escuchar esto, se convierta en un portador de esta advertencia. No busque la inmortalidad, no anhele una vida sin fin. La belleza de la existencia, la verdadera bendición divina, reside precisamente en su fugacidad. El amor es precioso porque el tiempo es limitado. La risa es dulce porque sabemos que la tristeza existe. La vida tiene sentido porque tiene un final. Ese final es un regalo, no una maldición. Es la culminación natural de un viaje sagrado. Ellos, el consorcio Fénix, le temen a ese regalo, y a cambio de evitarlo, han aceptado una maldición eterna. Si se encuentra en una situación similar a la mía, si la desesperación le tienta a hacer un pacto con la oscuridad, no haga lo que yo hice. La inmortalidad comprada a ese precio es el infierno en la tierra. Abrace su final. Ame con todo su ser en el tiempo que le ha sido concedido. Y cuando le llegue la hora, váyase con dignidad. Es el único acto de verdadera libertad que nos queda. No deje que se lo arrebaten. No deje que... Estática. La transmisión se corta abruptamente.